Buenas tardes a todos los presentes, profesores y compañeros. En esta vez como grupo vamos a exponer los paradigmas de la educación activa. Somos estudiantes de la carrera asistente de párvulo, sesión 9005. Nuestra expositora del día de hoy son Mary Libretti, Daniela Faunde, Jennifer Marín, Paula Martínez, Mariana Ramírez y finalmente quien le habla, Karen Vargas. ¿De qué hablaremos? Expondremos acerca de la historia, tipos, precursores, ventajas y desventajas y finalmente la conclusión y la reflexión. Para entender de qué hablaremos, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es paradigma? Se define paradigma como acciones que se llevan a cabo de cierta forma establecida para obtener conclusiones individuales o en conjunto. Por lo tanto, un paradigma o marco pedagógico y científico hace referencia a comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, abarcando los diferentes contextos e integrando a todos los agentes educativos. ¿Qué es pedagogía? Es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. ¿Qué es la pedagogía activa? La pedagogía activa es un conjunto de técnicas y metodologías, cuyo principal objetivo es convertir al niño en el protagonista de su propio aprendizaje. Nuestras educadoras se encuentran formadas en este tipo de técnicas para desarrollar clases innovadoras basadas en experiencia y en situaciones reales para desarrollar en ellos habilidades y actitudes significativas. La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña, entre otras cosas, a vencer de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento, ya que en la misma el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización de métodos activos, resultando el alumno el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. ¿Cuándo surge la pedagogía activa? La pedagogía activa se originó en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a través de un gran movimiento creando nuevas orientaciones. Es decir, la nueva escuela cuestiona totalmente la pedagogía tradicional. Esta tendencia educativa la podemos denominar como reformista, naciendo así una nueva alternativa pedagógica, donde une profesores y a padres de familia. Los pensadores y reformadores que siempre han luchado por destruir una organización escolar envejecida, creando instituciones y realizando renovaciones, entregando también sus ideas al futuro. Entre ellos tenemos a Rousseau y a Pestalozzi, pero lamentablemente no pudieron lograr su objetivo. Fundamento de la pedagogía activa. Respeto a la personalidad del niño. Se basa en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias individuales. Educación individualizada. Procura el desarrollo armónico de todas las capacidades del niño. Educación para lo social. Por medio de la interacción del grupo al que el educando pertenece, se le integra para que participe y contribuya en la modificación social al que aspira. Desarrollo de la capacidad creadora. Fomentar la creatividad y la libre expresión dará al niño satisfacción y seguridad. Libertad y responsabilidad. La libertad se realiza en el interior de la persona y se manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y decisión entre varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. Objetivo fundamental: el desarrollo armónico e integral
del educando, logrando una sólida conciencia de convivencia en la escuela, en el hogar, en la comunidad en la que vive. Tipos de pedagogía activa y sus representantes. Método Montessori. Este método educativo fue creado por la pedagoga italiana Maria Montessori. Hace hincapié en la autonomía del niño, en su capacidad e iniciativa. Le da mucha importancia a crear un ambiente estimulante donde el niño aprende siguiendo su curiosidad innata. Este método busca convertir a los niños en personas totalmente independientes. Método Reggio Emilia, Loris Margulis. Se trata de una metodología que no parte de un currículum con unas materias y unos objetivos establecidos. Su forma de enseñar está dirigida hacia los centros de interés que van marcando los alumnos a lo largo del proceso del desarrollo. Además, la educadora debe crear un clima de confianza entre ambos para que en todo momento se den las condiciones más adecuadas que propician la adquisición de los contenidos. Metodología Waldorf-Rudolf Steiner. Esta pedagogía se basa en el juego, donde el niño da rienda suelta a su creatividad. Los exámenes no tienen espacio en este modelo educativo. Se apoya en el arte y los trabajos manuales que realizan los párvulos. Pedagogía Pickle, Emily Pickle. Este método defiende que los niños deben de tener libertad de movimiento que no obstaculice su curiosidad por el mundo. Se debe confiar las capacidades innatas de los bebés de alcanzar cada hito motriz sin la ayuda de ningún adulto. Los padres también tienen un papel fundamental en esta metodología, ya que debe de evitar apurar a los niños, deben apoyar a través de gestos y comunicación verbal. Escuelas libres. Son centros que se encuentran totalmente libres e independientes de la enseñanza oficial, que crean su propio modelo educativo. Normalmente los profesionales que componen el equipo se encargan de reunir, variar corriente en un solo modelo, siempre enfocado en respetar los ritmos de aprendizaje de cada peque. Puntos de vista. Podemos caracterizar a la pedagogía activa desde 3 puntos de vista. Punto de vista psicológico. Parte del impulso creador y constructor de los intereses y necesidades del estudiante. La pedagogía activa da un nuevo sentido a la conducta activa del educador. Se funda en base de la experiencia, actividad que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por el educador. Punto de vista pedagógico. La pedagogía llega a este concepto de autoactividad. Son 5 los principales en que se funda la pedagogía de la acción, que es la autoactividad, el paidocentrismo, la autoformación, la actividad variada o múltiple y la actividad espontánea y funcional. Punto de vista social. La pedagogía activa favorece el espíritu, solidaridad y cooperación de los alumnos. La pedagogía activa se fue gestando a partir de Jean Rousseau hasta convertirse en un movimiento dominante. Postulado de la pedagogía activa. Primer postulado, propósitos. El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje. La escuela debe preparar para la vida. La escuela debe permitir al niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo un desarrollo espontáneo. Se garantiza la experiencia con la libertad y la autonomía que se requiere en la vida. La escuela dejará de ser un medio artificial, separado de la vida, para convertirse en un pequeño mundo real y práctico, que pone a los niños en contacto con la naturaleza y la realidad, con lo cual los prepara para la vida. Segundo postulado, contenidos. Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma deben ser estudiadas. Comenius, en su Didáctica Magna, insistió que lo que hacía falta en la escuela era el conocimiento directo de las cosas. Se vinculan los contenidos con la naturaleza y con la vida. Tercer postulado, la secuenciación. Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y lo abstracto. El punto de partida será la manipulación
y el contacto directo de los objetos, los cuales se propone que garantizarán la formación de conceptos. Cuarto postulado, el método. Al considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el activismo da importancia al niño y su experimentación. Si el aprendizaje proviene de la experimentación y no de la recepción, como era anteriormente, el educador, el alumno y el conocimiento necesariamente deben cumplir funciones diferentes a las que tenían en el modelo tradicional. Ahora el alumno es el centro. Todo el proceso educativo gira en torno a él, donde sus intereses deben ser conocidos y promovidos por las escuelas, garantizando la autoconstrucción, la autoeducación y el autocuidado. Pero estos deben ir acompañados de ciertas acciones que permitan al niño interactuar y experimentar con los objetos que hay en el cotidiano. Por ejemplo, explorar plantas e insectos para conocer la naturaleza, también visitando ríos, museos y fábricas para conocer el mundo social. Quinto postulado, los recursos didácticos. Los recursos didácticos serán entendidos como útiles al permitir la manipulación y la experimentación, ayudando a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. Vale decir que los nuevos materiales serán diseñados para los niños y no para los docentes, y como estaban destinados para permitir la educación de los sentidos en los niños a través de la manipulación, se determinó que no son un medio para facilitar la enseñanza, sino que son la enseñanza misma. Ventajas y desventajas. Aspectos positivos. La utilización de métodos activos y técnicos grupales. Vinculación de la enseñanza con la vida, con la práctica. La variedad en la utilización de estilos de enseñanza. El énfasis de los aspectos motivaciones de enseñanza como el clima alegre, movido y multicolor. Aspectos negativos. La necesidad de un personal altamente calificado. No pueden ser grupos muy numerosos, pues se pone en riesgo el nivel de enseñanza. Problemas con la orientación y control de las acciones. Predominio de la espontaneidad, en lo que en muchos casos, ante la ausencia de pauta fija, no garantiza el cumplimiento del objetivo. Conclusión. Como podemos observar, los diferentes tipos de pedagogías activas que existen no son tan novedosos. Además, se encuentran avalados por distintos estudios y profesionales que se han dedicado a mejorar el sistema educativo. Si bien las diferentes metodologías de aula pueden enfocarse hacia el ejercicio de una pedagogía activa, hay algunas que resultan más acordes a esta forma de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es llegar a la transformación educativa, hacia una educación más respetuosa, donde las experiencias de la vida cotidiana despiertan un mayor interés que las lecciones proporcionadas por los libros, que solo serán un suplemento entre más formas de aprender. La naturaleza, la vida del mundo, los hombres y los acontecimientos serían los nuevos contenidos. La educación es un proceso para desarrollar cualidades creadoras en el niño. Reflexión. El concepto de enseñanza ha ido evolucionando de acuerdo a los nuevos tiempos, los cambios en las tecnologías, la cultura, la sociedad, y con ello también van evolucionando los paradigmas que se refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evolución se produce cuando los planteamientos que el paradigma propone frente a determinada situación ya no son adecuados, careciendo de significación y coherencia. En relación a esto, hay que destacar la figura de docente, el cual debe estudiar y formarse permanentemente para estar a la altura del mundo incierto y complejo que tan deprisa va cambiando, para así llevar a cabo una opción educativa más humanizadora, a fin de subsanar las profundidades desigualdades sociales del mundo actual. Gracias.